¿qué tal estáis? Bienvenidísimos al canal. En el vídeo de hoy vamos allá con la masterclass número 8 de Maestros de la Costura. It's night in the city and I'm on my way back home. Bueno, como ya sabéis, en el último episodio de Maestros de la Costura han ido a Ibiza y han hablado un poquito de la moda ibicenca. Así que en la masterclass de hoy os voy a explicar un poquito cómo son los encajes de guipur y también vamos a hablar de las tablas y las alforzas. Como ya sabéis, estas masterclass son gracias a Alfa y si queréis la versión presencial tenéis un montón de academias que podéis consultar en su canal. Si todavía no os habéis suscrito al canal ya le podéis dar al botón de suscribirse y dar a la campanita para no perderos nada. También me podéis seguir vía Instagram, @unamamicrafter, para no perderos nada del día a día. Y antes de entrar en materia, en la masterclass de hoy vamos a hablar un poquito del programa. La verdad es que ya conocemos a los semifinalistas del programa y da un poquito de penita que esto se acabe. Por ahora mi favorito, que ya sabéis todas que es Tony, sigue estando ahí y supongo que lo veremos en la final porque estoy segura que va a llegar. Pero ya veremos qué pasa, la cosa cada vez se vuelve más interesante porque hay un nivelazo que no veas, así que deseandito que llegue el próximo episodio. Bueno, y vamos allá con la primera parte de la masterclass de hoy y es el guipur. El guipur son esos encajes que se utilizan para la moda ibicenca y se caracterizan porque están hechos con un hilo más fuerte, son más resistentes que otros encajes. Son como unos dibujos como muy marcados y que entre dibujo y dibujo hay como un hueco, no tiene fondo. Para coser los encajes en general os voy a dar unos tips. El primer tip que os voy a dar es que cuando cosáis tela de encaje intentéis hacer las costuras cuadrando el tejido. Es decir, que si en un lado hay una flor, la mitad de la flor la encajéis de manera que cuando hagáis la costura se vea el dibujo entero y de esa manera las costuras como que desaparecen. Como tenemos que cuadrar esos dibujos, normalmente utilizaremos más tela de lo que es normal porque tenemos que intentar casar un poco ese dibujo y entonces a veces no nos cuadra el retal de tela en sí, sino que tenemos que ir buscando esa otra parte. El segundo tip que os voy a dar es que como el encaje tiene una serie de dibujos como bordados, si cogemos unas tijeritas pequeñitas y recortamos el dibujo a ras nos sirve de bajo y nos ahorramos poner ese bajo recto que queda peor y podemos acabar cualquier prenda que estemos haciendo con el mismo dibujo del encaje. Y el tercer tip que os voy a dar es que si estamos cosiendo una aplicación, por ejemplo, de encaje, podemos coser con puntada sencilla encima de lo que es el bordado del dibujo, o si estamos cosiendo un encaje que sea elástico podemos utilizar una puntada zigzag que sea cortita y estrecha y de esa manera no perderá la elasticidad del tejido. Y en relación a los encajes tengo dos vídeos en el canal que os voy a dejar abajo en la caja de información. El primero es cómo poner encaje a una camiseta. Le pongo una franja de encaje aquí, con lo que la camiseta la hago un poquito más ancha. El segundo vídeo que os voy a dejar, que además lo publiqué hace muy poquito, es una customización de cómo poner una cinta de encaje a la manga y al bajo. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda parte de la masterclass, que son las tablas y las alforzas. Las tablas y las alforzas son unos pliegues, son distintos entre sí. Ahora os voy a poner una parte práctica en la que voy a hacer unas tablas, tanto sencilla como doble, y también una alforza para que lo veáis en vivo y en directo, que es mucho más fácil de entender. Tanto las tablas como las alforzas sirven para decorar, pero también dan volumen a las prendas. Bueno, pues las tablas son los típicos pliegues de las faldas escocesas. Pueden ser sencillos, que es hacer pliegues así como las faldas escocesas, que van, digamos, todos hacia el mismo lado, y pueden ser dobles. Ahora lo veréis en tela, que lo veréis muchísimo mejor, pero el doble sería algo así. Tiene un trocito de pliegue que va hacia un lado y un trocito de pliegue que va hacia el otro, y es todo el rato haciendo pliegues dobles. Una vez estamos haciendo esas tablas, podemos incluso cuando hacemos con tejidos que son de cuadritos, podemos casar los cuadritos de manera que nos quede todo como súper geométrico y súper bonito. Pero las tablas las podemos hacer con casi cualquier tejido para decorar una prenda o para darle volumen. Aquí podríais ver, por ejemplo, unas tablas, en la parte de arriba están unidas. Incluso le podemos hacer decorativamente una costura aquí y luego hace que se abra lo que es la parte de abajo, por ejemplo de la falda, hace que se abra y se vea la tela que hay en esos pliegues. Como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos allá a verlo con la tela directamente, cómo se hacen las tablas simples y dobles. Bueno, vamos a ver cómo se hacen las tablas. Los pliegues se hacen arrugando la tela, plisando la tela así en forma de S y dejándola planita así, ¿vale? Si queréis, aquí vamos a poner un alfiler, como veis, tirando la tela así hacia arriba y después llevándola hacia el lado, y aquí tendríamos un segundo pliegue. Esto sería un pliegue sencillo, ¿vale? Todos los pliegues miran hacia el mismo sitio. Aquí lo que haríamos ahora sería planchar y coseríamos la parte de arriba
pues a la cinturilla o a lo que fuese, ¿vale? Y como veis, esta parte de aquí pues queda con cierto volumen de las arrugas de la tela, ¿vale? También podemos utilizar un tenedor pequeñito, grande o como queráis para hacer pliegues todos del mismo tamaño. Metemos el último diente del tenedor, como veis aquí, y lo que hacemos es que le damos una vuelta al tenedor para que lo que meta sea lo que es el ancho del tenedor, dándole una vuelta. Ahora sacaríamos el tenedor y nos queda ese pliegue perfecto de la medida del tenedor que hemos utilizado. Y aquí ya le pondríamos un alfiler. Iríamos haciendo este tipo de pliegues directamente en todo el largo de la tela. Luego estas tablas se planchan para que se asienten los pliegues que hemos hecho y como veis queda así, tipo falda escocesa, ¿vale? Y ahora lo que coseríamos sería la parte de arriba, digamos. Y ahora vamos a ver cómo es un pliegue doble. Un pliegue doble es meter un pliegue hacia un lado, como veis aquí, esto sería un pliegue como el que hemos visto ahora mismo, y el otro lado hace exactamente el mismo pliegue, como veis, así. Tiene un pliegue hacia un lado y otro que se encuentra. Como veis, esto sería un pliegue doble, tenemos un pliegue a un lado y a otro, y en la parte del derecho quedaría así. Como veis, hay un huequecito en un lado y en el otro, a diferencia del pliegue sencillo, que tenemos siempre el hueco en el mismo lado. El pliegue sencillo, si os fijáis, es como un zigzag y el pliegue grande es como si hiciese una forma de S encontrada. Cuando hacemos estos tipos de pliegues también nos podemos valer de la tela en sí. Imaginaos que esta tela fuese un cuadro escocés o en este caso que tiene rayas, y podemos ir haciendo los pliegues de manera que nos quede el dibujo casado. Por ejemplo, aquí tendríamos un pliegue, pues estos serían los dos tipos de tablas: la tabla sencilla en forma de zigzag y la tabla doble, que es como dos S encontradas. Existe un pie prensatelas que se llama Raffler, que hace unos plisados y lo hace directamente el pie prensatelas. Va metiendo el trocito de tela hacia abajo y va creando esas tablas. Bueno, por otro lado tenemos las alforzas. Las alforzas son una especie de plieguecito que queda así como sobresalido y que decora sobre todo la parte de delante de las camisas. En realidad es un pliegue que lo que hace es coger un trocito de tela y dejarlo hacia afuera, y aquí iría una costurita, y esta parte de aquí, vista así desde frente, parecería una especie de como cuerdecita, pero que la forma la misma tela. Os voy a dejar por aquí un pie prensatelas que hace directamente las alforzas y también las cose utilizando una aguja doble. Lo ideal para coser alforzas es que utilicemos un color que sea lo más parecido posible a la tela para que no se vean esas costuras. Podemos hacer las alforzas de un montón de tamaños, directamente que quede una cuerdecita como muy pequeña o que quede un trocito de tela bastante grande. Esto ya va a gustos y depende del resultado que queramos obtener. Bueno, y ahora vamos allá a hacer alforzas en la tela. Bueno, y ahora vamos a ver las alforzas. Una alforza va a ir aquí, otra va a ir aquí. Lo que vamos a hacer es planchar en cada línea que hemos marcado. Enfrentamos revés contra revés y marcamos con la plancha. Aquí tendríamos marcada la primera, aquí tendríamos marcada ya la segunda, y ahora lo que vamos a hacer es coser un trocito así, que quedará, si os fijáis, como si fuese una cuerdecita. Vamos a coser, depende del ancho que queramos la alforza, podemos coserla muy pequeñina y entonces va a quedar como una cuerdecita, o podemos coserla más grande y entonces va a quedar como un pliegue. Vamos a hacer dos alforzas, ¿vale? La primera la voy a hacer pequeñina y la segunda la voy a hacer más grande para que la veáis en forma de pliegue. La primera voy a utilizar las líneas que tenemos en la placa de aguja para guiarme y hacer una costura lo más recta posible. Por otro lado, las líneas que marcamos donde vamos a realizar nuestras alforzas las podemos marcar en el revés de la tela para que después la tiza a lo mejor no se nos vaya y nos quede la marca, ¿vale? Vamos a doblar por una de las alforzas y vamos a coserla. Vamos a hacer una costura sencilla de punta a punta a la medida que queramos la alforza, que queramos el pliegue. En este caso voy a hacer uno pequeñito, lo voy a hacer más o menos a 2 milímetros del borde. Como veis, he hecho una costura a 2 milímetros del borde y ahora cuando lo abro nos queda como una especie de cuerdecita así hacia arriba, y es tan pequeñita. Una vez hemos hecho la primera alforza, vamos a hacer la segunda. Vamos a doblar por donde hemos dejado marcado con la plancha y la vamos a hacer más grande para que la veáis en forma de pliegue.
Aquí veis las diferencias entre las dos alforzas. Una es muy pequeñita y parece una cuerdecita, y la otra ya es más ancha y parece un pliegue. Tanto esta pequeñita como la grande las podemos planchar hacia un lado para que queden en forma de pliegues, aunque estas tan pequeñitas también se ven mucho así puestas hacia arriba en perpendicular a la tela. Pero estas, por ejemplo, que son más anchas, se repiten muchas alforzas una al lado de otra y suelen ir planchadas todas hacia el mismo sitio. Aquí podéis observar la diferencia entre la alforza pequeñita y una alforza más grande. Por último, deciros que tanto las tablas como las alforzas consumen mucha tela, por lo tanto tenéis que mirar que vais a perder mucha tela al crear esos pliegues, y entonces es mejor que lo hagáis antes de cortar, digamos, el patrón. Bueno, y hasta aquí con la masterclass de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante. Antes de despedirme, dar las gracias a Alfa por haber creado esta masterclass con la que estamos aprendiendo un montón gracias a los episodios de Maestros de la Costura, y muchas gracias a Rosa Scraps y Rivas y Casals por su colaboración. Por último, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba, suscribíos al canal, compartid el vídeo y nos vemos muy pronto en la próxima masterclass o el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.